volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Una congresista estadounidense del Partido Demócrata manda una carta desde el Congreso de los Estados Unidos contra El Salvador, específicamente contra Nayib Bukele por atentar contra la democracia en El Salvador, y alenta a los salvadoreños y al Departamento de Justicia de Estados Unidos a tomar acciones en contra de Nayib Bukele. Pero, ¿quién es esta congresista, Omar? ¿Quién es esta persona que parece que está saliendo mucho en redes sociales, que critica contundentemente al gobierno de Nayib Bukele y que parece que Nayib Bukele también tenemos unas respuestas bastante interesantes? Eso es lo que estaremos respondiendo en este video, y para eso nos acompaña Richard. Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Espero que estés bien. Espero que todos los que nos vean estén bien también. Y como bien dices, efectivamente se arma una controversia en torno a esta congresista. Si bien es cierto, es congresista desde el 2016 por el escaño de Minnesota. Y bueno, hoy en día tuvo un par de controversias. La principal sobre El Salvador, justamente por calificar a las elecciones de El Salvador como que estaban poniendo en riesgo la democracia porque no seguían los valores democráticos, y en esa carta que bien afirmas propone replantear las relaciones con el país del Salvador, sobre todo por estas críticas que siempre se han hecho desde que se anunció y se permitió la candidatura a la reelección de parte de Nayib Bukele, y entonces le ha causado un poco de miedo y temor a esta congresista. Entonces, no sé si te parece, vamos a compartir el tweet, específicamente el tweet que nos lleva a esto. Entonces, Andrés, aquí nos encontramos con el tweet. Obviamente lo pusimos en español para quienes no nos ven, y afirma lo siguiente: lidera a los miembros del Congreso en el envío de una carta al secretario Blinken instando a la acción sobre las amenazas a la democracia en El Salvador. El Departamento de Estado debe revisar su relación con El Salvador y defender los valores democráticos. El pueblo salvadoreño merece elecciones libres y justas, sin temor a represión. Observamos entonces este tweet de la representante Omar. Ya le vamos a decir muy bien, y con Richard vamos a ver quién es esta representante. Vamos a ver cosas bastante interesantes también de otras controversias, pero una de las cosas que también me llama la atención, ya específicamente yendo a la carta, es en el primer párrafo al final, cuando dice, además de todas las cosas, que expresa la preocupación que tiene con las elecciones planeadas para el principio del próximo mes, en el cual el actual presidente, Nayib Bukele, está corriendo o está postulándose para un segundo término inconstitucional. Aquí vemos varias declaraciones. Lo primero, vemos que esta representante ya suele tener opiniones bastante controversiales en términos de relaciones exteriores. Parece que le gusta mucho este tópico, y bueno, toma una postura bastante fuerte en contra de El Salvador, diciendo y asegurando específicamente que el segundo término es inconstitucional, a pesar de lo que dice la Corte. Sobre esto tengo varias cosas que comentar. Sin embargo, me gustaría que nos comentes tú un poco primero sobre la constitucionalidad de la reelección de Bukele, si esto es cierto, si es falso, qué es lo que hemos conseguido con respecto a la sentencia de la Corte. Bueno, Andrés, esto es un tema que hemos desarrollado mucho, sobre todo porque la mayoría de las personas que tienen un juicio ya en específico sobre este tema de la reelección no han leído la fuente primaria de parte de la Corte en cuanto a la reinterpretación. Cabe destacar que en el 2014 hubo una primera interpretación sobre el artículo 152, numeral primero, en donde establece básicamente que no puede haber una reelección inmediata en un segundo periodo. En este sentido, en años más tarde, obviamente se ocasiona todo este problema de que Bukele gana entonces la mayoría en la asamblea, después se sustituyen algunos de los jueces, y luego, un tiempo después, hacen la reinterpretación de esta sentencia del 2014. ¿Qué es lo que determina esta sentencia? Bueno, que habían una serie de argumentos, entre ellos, para mí el más importante, es que cuando se compara ese artículo en específico, donde se habla de la posible reelección y se compara con la anterior constitución del 61, si mal no recuerdo, en ese caso no es en el mismo término. O sea, pareciera que hubiese otra intención. No está escrito de la misma forma, y particularmente en esta constitución actual, se establece una prohibición a ser candidato.
En la anterior constitución se establece la prohibición a ser presidente. Y la mayoría de las personas nos pueden decir, mira, pero es que eso es un detalle mínimo de redacción, pero en verdad puede cambiar la interpretación. En este sentido, cuando ellos determinan que no podrá ser candidato quien haya estado en el gobierno, lo haya presidido en el periodo inmediato anterior, quiere decir que si yo en este momento soy presidente y en este momento necesito ser candidato, el periodo inmediato anterior no es este, sino el previo. Entonces, ¿cuándo sería el periodo inmediato anterior en términos de Bukele? En el 2014 al 2019, donde Bukele no era presidente. Entonces, la Corte determina que puede haber una reelección y de esa forma Bukele aspirará a esto. Sin embargo, no puede haber una tercera reelección, porque si nos ponemos en ese término, a partir del 2024, el periodo inmediato anterior al que él pudiera ser presidente sería su periodo presidencial actual. En ese caso, lo que hemos determinado nosotros, obviamente esto es totalmente interpretativo, según los argumentos que ha dado la Corte, de que ciertamente es legal. Bukele ha utilizado el Estado de Derecho y ha utilizado los mecanismos que la democracia le permite, que el Estado le permite, que el sistema le permite para lograr su cometido. En este sentido, la reelección es legal, al menos en este periodo. Sí, correcto. Creo que el punto clave que dices es que las personas no suelen leer la fuente primaria y estoy muy seguro que en este caso esta congresista probablemente para afirmar la inconstitucionalidad de los procedimientos lo haya sido. Sin embargo, no solamente encontramos estas acusaciones contra Nayib Bukele, sino también vemos cómo ella argumenta que durante el primer periodo presidencial hubo muchísimas amenazas militares, donde se corroyó la independencia judicial y además el acto controversial de cuando Bukele fue al Congreso junto con los militares. Entonces, ella también critica esto como una de las cosas y una de las pruebas que sostienen donde se están violando los derechos humanos. Y además argumenta que no hay libertad para los opositores políticos para poder justamente expresarse. Bueno, más allá de esto y de estas críticas, lo más interesante también ha sido la respuesta de Nayib Bukele. La tenemos a la mano, Richard. Sí, Andrés, la tenemos a la mano. Evidentemente, la respuesta, como siempre nos tiene acostumbrado Bukele, es algo muy controversial, pero de una forma muy, muy categórica. Claramente es parte de su equipo cómo salen estas respuestas y suelen dejar lo que busca, el mensaje que busca cada una de las personas que lo siguen. Eso es lo que suele ser experto Bukele y no es la primera vez que lo hace. Entonces, en este caso, lo que responde muy al estilo, lo conversábamos hace un rato, de Milei contra Nicolás Maduro en su momento, nos sentimos honrados de recibir sus ataques. Solo unos días antes de nuestra elección. Me preocuparía mucho si tuviéramos su apoyo. Gracias. Obviamente es un tono irónico, ¿no? Pero yo destaco mucho esa inteligencia de poder responder y sobre todo utilizar un lenguaje que va mucho más allá incluso del escrito. O sea, por lo menos el tema de las mayúsculas. Cuando él reafirma que es nuestra elección, en esa nuestra no cabe ningún tipo de declaración y ningún tipo de interferencia de alguien externo, es nuestra, de los salvadoreños en ese caso. Entonces creo que es importante, incluso el tema de me preocuparía mucho si tuviéramos su apoyo. Tal vez se refiere nuevamente a lo que decía Milei en su momento, si estás haciendo las cosas mal y te critican a estas personas, entonces las estás haciendo bien. De hecho, yo admitiría este tweet como una prueba irrefutable de lo que hemos venido hablando también en anteriores videos, que es cuando las personas nos preguntaban si Nayib Bukele era de izquierda por las declaraciones que tenía cuando formaba parte del FMLN, y lo cierto es que hemos visto más bien cómo Bukele se ha ido alejando de la izquierda política, no solamente salvadoreña, sino también latinoamericana e incluso estadounidense. Hemos visto otros encontronazos con Biden y ahora vemos otros encontronazos con el Partido Demócrata, que es el partido que está más a la izquierda de los Estados Unidos. Y especialmente de esta congresista que es bastante progresista en estos términos. Por supuesto, una vez más, vemos cómo Bukele mofa y utiliza su forma irónica y graciosa para poder también generar marketing político, que es algo bastante interesante también, ya que hace que las personas lo compartan, lo hablen, lo comenten. Y más allá, también interesante está la otra respuesta que vino a dar después, que fue la de un tweet ya aislado haciendo una indirecta. Vamos a ver cuál fue ese tweet.
Ese tweet es el que tenemos en pantalla, donde Bukele dice, creo que Estados Unidos debería tener elecciones libres y justas. Eso obviamente va en concordancia con lo que tú afirmas. O sea, Bukele no es la primera vez incluso que ha marcado esa distancia con los demócratas. Lo hemos visto, incluso Bukele es muy difícil no relacionarlo con Donald Trump. Creo que está más que explícito su apoyo y en ese sentido el tema de tener elecciones libres y justas, bueno, se refiere obviamente a los resultados, a todas las controversias en torno a la última elección donde efectivamente Donald Trump no resultó ganador. Nuevamente, creo que es una forma muy estratégica de responder, lo hace desde el punto de vista irónico, hace que pierda relevancia y contundencia lo que está afirmando la congresista y hace que nuevamente todos y cada uno de sus fanáticos estén completamente felices de lo que él plantea. Porque al final, ¿quiénes son sus fanáticos? Bueno, los mismos que, como acá vemos, apoyan a Donald Trump en su mayoría. Entonces, él está literalmente haciendo un mensaje para su target. De hecho, para analizar un poquito el trasfondo de este mensaje y para dar un poquito de contexto para aquellos que no lo entienden, básicamente él está haciendo referencia a dos cosas. Número uno, a la hipocresía que suelen tener los norteamericanos con respecto a las otras elecciones. No, a este país debería tener elecciones libres, este país debería tener elecciones libres. Entonces ahora, básicamente Bukele quiere hacer lo mismo que suelen hacer los norteamericanos con respecto a meterse con política extranjera. De hecho, ¿qué nos estás compartiendo ahorita, Richard? Te estoy compartiendo, y a todos los que nos ven, una serie de comentarios que era nuevamente lo que decía el target de Bukele. Esto es lo que suelen decir sus seguidores y nuevamente va correlacionado a, bueno, cuáles son los gustos de Bukele, sus inclinaciones, etc. Y en este caso, esta respuesta me pareció interesante, que es de Ibrahim Reyes, que dice, yo también, las elecciones generales del 2020, las elecciones presidenciales, fueron robadas por los demócratas. Las elecciones a gobernador de 2022 en Arizona también fueron robadas por los demócratas. Deberíamos tener elecciones libres y justas. Y es donde habla nuevamente de esa hipocresía, por así decirlo, que plantean los demócratas, que suelen ver todo desde un punto de vista de emitir juicios, con una superioridad moral, etcétera, y suelen juzgar, ¿no? Incluso esta congresista, que lo veremos un poco más adelante, ha estado rodeada de algunas controversias que yo no vería tan progresistas, ¿no? Como el antisemitismo, que le jugó una mala jugada hace algún tiempo. Pero ahora vamos con eso. Exactamente, justamente vemos cómo este tweet básicamente hace referencia de, bueno, elecciones libres a justamente los reclamos que han tenido los republicanos con respecto a las últimas elecciones, las de 2020, las de 2021, incluso elecciones más recientes, de robo, porque sabemos que el sistema americano muchas veces es muy arcaico a nivel de elecciones en algunos estados y es potencial de abusos. Me interesa eso que comentaba sobre el antisemitismo. ¿Qué tal si evaluamos un poco qué fue lo que pasó con respecto a esta congresista que está generando tanto revuelo, tanto en El Salvador como en su mismo país? Bueno, sí, Andrés, efectivamente, como te decía anteriormente, es un tema un poco de la hipocresía o las ironías que da la vida por este tipo de superioridad moral que suelen tener este tipo de personas. En el 2023, el 2 de febrero, ella fue expulsada del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, porque justamente tanto republicanos como demócratas condenaron un tipo de declaraciones que se consideraron antisemitas. Ahora, muchas personas pueden decir, bueno, no, seguramente fue una malinterpretación, seguramente comentarios no se referían a esto, incluso ella acusaba, por lo que veía por ahí, de que el tema de Israel era solamente de dinero, que la gente lo apoyaba solamente por dinero, pero la realidad es que ella incluso se disculpó por sus declaraciones y dijo que estaba escuchando y aprendiendo y bueno, agradeció a todas las personas en torno a esto, que le estaban haciendo unas diferentes críticas entre sí por estarla ayudando en ese proceso de aprendizaje. De hecho, voy a compartir para que lo puedan ver a través de este tweet. El 11 de febrero, ella rectifica sobre sus declaraciones en específicos, antisemitas, y de esa forma reconoce que sí lo había hecho, que no era solamente una interpretación. Es que no se puede traducir, nos disculpamos por eso, sin embargo, voy a leerlo sobre lo que dice más o menos. Dice, el antisemitismo es real y estoy agradecida por los aliados y colegas judíos
que me están educando sobre la dolorosa historia de los tropos antisemitas. Mi intención nunca es ofender a mis electores o a los judíos estadounidenses en general. Siempre tenemos que estar dispuestos a dar un paso atrás y pensar en las críticas, al igual que espero que la gente me escuche cuando otros me atacan por mi identidad. Es por eso que me disculpo inequívocamente. ¿Qué opinas de esto, Andrés? Bueno, creo que hay algo muy importante aquí que destacar, y es que comentabas al principio, bueno, no, un poco de ironía, porque a pesar de ser progresista, no antisemita, y yo creo que lo que hemos visto más bien es que el antisemitismo parece que se está volviendo bandera del progresismo. Aquellos que dicen defender a los grupos minoritarios, no todos los grupos minoritarios, al parecer, porque hay grupos minoritarios que molestan, que son tradicionales, que tienen valores tradicionales y que justamente lo defienden. Eso no, ese grupo minoritario no. Y lo estamos viendo desde la guerra de Israel, que justamente vimos cómo el progresismo abanderaba y defendía a Hamas, al grupo terrorista Hamas, literalmente. Y como también hasta hoy en día luchan los activistas porque pare supuestamente la invasión de Israel contra Gaza. Entonces, es bastante común. Ella es musulmana en este caso. Además, tiene esa riña que usualmente suelen tener los progresistas musulmanes contra los antisemitas. No estoy diciendo que sean todos, lo que sí estoy diciendo es que muchos suelen tener esta postura, digamos, hostil en contra de los judíos. Y justamente sobre esto no me sorprende que la hayan expulsado por eso. De hecho, últimamente también vimos unos tweets recientes donde ella hablaba sobre el holocausto, donde ella hablaba sobre estas cosas, porque está intentando limpiar su imagen. Pero más allá de eso, también hay otra cosa bastante interesante que dijo en estos días, sobre política exterior también, que fue el discurso que generó bastante revuelo y bastante controversia en los mismos Estados Unidos, ya que fue un discurso que ella en su propia lengua natal, en somalí, y además decía unas cosas que generaron muchas controversias por la traducción. Parece que ahí esto está un poquito turbio, pero que sí, más o menos cuentan un poquito del discurso y vemos algunos pequeños extractos para entender qué fue lo que pasó. Somalíes, nos amamos profundamente. A pesar de las fricciones que a veces nos enfrentan, somos una sociedad estructurada. Hermanos y hermanas de la misma sangre, conscientes de ser primero somalíes y luego musulmanes, nos protegemos y ayudamos mutuamente y extendemos esa ayuda a otros musulmanes. Primero somos somalíes y después musulmanes. Entonces, Andrés, como lo vimos, lo importante de esto es que, nuevamente, en un país que suele ser tan nacionalista como Estados Unidos, una congresista que antes que nada debe representar los intereses de Minnesota en este caso, pero en sí de los estadounidenses cuando se habla de política exterior, ella afirma que primero es somalí, segundo musulmana y nunca menciona que es estadounidense. En torno a esto, a esta declaración que emite, obviamente el contexto es que se encuentra allá y todo eso, pero, ¿sabes? La línea narrativa tal vez no puede ser tan alejada de lo que ella representa al final. Como te digo, en torno a esto, muchas han sido las críticas bajo este sentimiento muy poco nacionalista, es algo que se viene creciendo cada vez más, sobre todo por la cantidad de inmigrantes, por las generaciones siguientes de estos inmigrantes, que obviamente causa un desapego en torno al nacionalismo estadounidense. Pero, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, en verdad lo primero que a mí me gustaría comentar es sobre la traducción per se. Es verdad que esta traducción es la que más se ha visto en redes sociales y la que más ha salido, pero hubo un trabajo de un grupo que de hecho son propios conservadores que han hecho una traducción con otros programas de inteligencia artificial y al parecer el contexto es diferente. Lo primero que tenemos que entender es que este contexto es sobre ella dando un discurso a los mismos somalíes que la reunieron por la preocupación que tienen los somalíes con respecto a la anexión de Etiopía de uno de los territorios que está en disputa contra los somalíes. Entonces, básicamente fue eso, ella fue a expresar y fue a decir algunas cosas. Entonces, más allá de eso, de si la interpretación es correcta o no, sí hay cosas que me causan bastante curiosidad y que me gustaría llamar la atención. Y es primero, cómo sí parece, y el mensaje sí es, primero que nada, soy somalí. Fíjate, dar el discurso
en su lengua natal, cuando ella se supone que es representante de americanos, no de somalíes, y por supuesto también todo lo que engloba a ese contexto. Recordemos que independientemente, yo creo que es una alarma y es una muestra de cómo los Estados Unidos ya está llegando a otro punto. La inmigración es buena, probablemente. Es necesaria, probablemente. Sin embargo, cuando se trata de un representante, es como tú dices, ella es representante del distrito tal de Minnesota. No es representante de los somalíes o los inmigrantes somalíes en los Estados Unidos, los inmigrantes somalíes en Minnesota, sino de todos. Y ese es el principal objetivo que debería ella más bien atacar, ¿no? O decir. Entonces, bueno, creo que hay bastantes cosas interesantes. Creo que también vemos una muestra más de cómo la política, cómo ella intenta de dar opiniones sobre política exterior bastante controversiales. ¿Crees tú que esto lo hará a propósito como una estrategia de marketing político o genuinamente es porque lo piensa y hubo la casualidad de que ahora todo el mundo está hablando de ella en dos eventos sucesivos? Bueno, lo principal es que yo sí creo que en política no hay publicidad negativa. Al final, todo tipo de publicidad, de alguna u otra forma, hace que bajo la controversialidad puedan ascender un poco más. Lo que tú bien has dicho es que todos están hablando de ella, sobre todo porque en torno a ella está esta serie de críticas. Es decir, en este momento se están agrupando dos tipos de personas. Aquellos que están en contra de lo que está haciendo esta congresista y aquellos que están en favor. Entonces, los que están a favor seguramente la van a añorar en puestos un poco más altos, van a querer que nuevamente siga representando a la población en algún puesto de poder y aquellos que están en contra van a detractar sus ideas. Pero bajo este concepto, igual sigue siendo importante que alguien destaque bajo un cúmulo de representantes demócratas que al final todos quieren escalar poco a poco. En este sentido, yo creo que sí, es parte de su estrategia. Yo creo que puede haber una intención genuina, pero esa intención genuina igual le está beneficiando. Creo que para ser congresista debes tener en cuenta efectivamente que cada una de las cosas que vas a decir, que vas a hacer, va a tener un efecto colateral y en este caso creo que esa popularidad es importante. Ahora bien, yo sí creo que, bueno, como te digo, puede haber un sentimiento genuino. Al final ella es nacida en Somalia, inmigró hace mucho tiempo con su familia, hace mucho tiempo, en el 95, y al final, bueno, el distrito que ella representa es donde se concentra gran parte de la mayor comunidad somalí en los Estados Unidos. Entonces, tiene un poco de sentido, ¿sabes? Viene allá, no, a pesar de que viven en los Estados Unidos desde hace desde hace 29 años, igual tiene un poco de sentido que siga teniendo ese nacionalismo, ¿entiendes? El problema está en que efectivamente, al ser congresista de los Estados Unidos, ella no representa a Somalia en el Congreso. Ella representa, en tal caso, a los estadounidenses. En caso de que quiera representar a Somalia en el Congreso, podría ser embajadora de Somalia en los Estados Unidos de América. Entonces, nuevamente, no descarto el sentimiento genuino, pero creo que hacer comentarios controversiales a veces suele dar un poco mayor de popularidad. La línea narrativa de los demócratas es en contra de Bukele. De hecho, Kamala Harris fue la primera a manifestarse cuando hubo la sustitución de los jueces en el 2021. Entonces, en ese sentido, efectivamente siento que es parte de bueno, la línea demócrata y ya, que obviamente tienen temor de un Bukele que ha mantenido relaciones comerciales con China muy estrechas y que ciertamente ha manifestado un rechazo hacia las políticas pro-Biden. Al contrario, ha manifestado una afección hacia Donald Trump y hacia la línea republicana. De hecho, a Bukele muchos lo consideran como un Donald Trump salvadoreño. Entonces, en ese sentido, creo que, nuevamente, rescato, hay un sentimiento genuino en cuanto a los somalí, sigue una línea narrativa en cuanto a El Salvador por parte de los demócratas, pero la está haciendo escalar, aunque sea en términos de opinión pública. Aunque sea la gente la conoce. Probablemente ayer muy poca gente la conocía. Ya para ir terminando, este tema se encausa justamente y tiene el timing que tiene justamente porque ya falta poco para las elecciones en El Salvador. Y pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, especialmente un gobierno que
ni siquiera tiene muy poca influencia sobre El Salvador, aunque sí es verdad que El Salvador está dolarizado, tenemos un acuerdo con la Reserva Federal, etcétera, etcétera. A pesar de eso, es verdad que poco importa y poco afectará la opinión del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Entonces, es justamente esa mofa que hace el mismo Bukele de, bueno, hagan lo que quieran porque al final es nuestra elección, es nuestra soberanía y aquí se va a hacer lo que venimos a hacer. ¿Algunas impresiones finales? Como impresión final, en verdad yo destaco mucho la capacidad de respuesta que tiene Nayib Bukele, sobre todo en cuanto a este tipo de declaraciones. No es la primera vez que lo hemos visto, por ejemplo, las más icónicas para mí, de la de Gustavo Petro, la forma en cómo le ha respondido de forma contundente y nuevamente inclinada hacia lo que quisiera escuchar su target. Específicamente desde un punto de vista un poco más jocoso, irónico, muy alejado de lo que haría un político tradicional. En este sentido, cabe destacar incluso que Nayib Bukele reposteó ese tweet de Ian Omar. O sea, ese tweet donde ella dice que llevaron ante el departamento una carta para que se revisen, para defender los valores democráticos en El Salvador, etcétera. Él lo reposteó. Es un poco irónico, ¿no? Un ataque directo, tú lo reposteas en tu cuenta X. Entonces, creo que eso es lo que más rescato sobre esta persona, esta congresista. En verdad, no tengo mucho que decir. Creo que está aprovechando la ola de las elecciones de El Salvador. Todos estamos al tanto y pendientes de estas elecciones y creo que al final la está aprovechando para escalar un poco más dentro de su partido y sobre todo dentro de la opinión pública. Probablemente en el partido no pase nada porque todos tienen una línea narrativa similar, pero dentro de la opinión pública siempre es importante que un político sea nombrado, sea recordado y sea repetida sus declaraciones. Entonces, esa es mi impresión final, Andrés. Y si quieres investigar un poco más qué fue lo que pasó con la Corte específicamente, cómo fue la sentencia, un análisis muy exhausto, suscríbete a este canal y mira este video ahora.